Primera Tesalonicenses 1, 4 al 7. Dice así la palabra. Podemos leer todos juntos. Si no hay en la pantalla está bien, pero si tienes que traer tu Biblia. Ya hemos dicho, no puede haber jugador de fútbol que no sea parte de un equipo y que no tenga pelota de fútbol. ¿Qué tal serían los 11 jugadores ahí? ¿Y la pelota? No tenemos pelota. ¿Jugaremos fútbol? ¿Cómo vas a jugar pelota? ¿Cómo vas a jugar fútbol si no hay pelota de fútbol? O que, ¿cómo puedes decir que estás dispuesto a jugar si no eres parte de un equipo? Ahora, muchas veces me han dicho, yo prefiero jugar raqueta o racquetball. ¿Por qué? Porque es individual, ¿no? Si yo pierdo es porque yo no me he esforzado. Pero en fútbol no puede haber eso, ¿no? Un jugador como Messi no puede hacer equipo, tiene que ser parte de un equipo. Lo mismo, la iglesia, mis hermanos, es el conjunto que Dios en su gracia, conjunto de personas que Dios en su gracia ha redimido, ha rescatado, para que nosotros le adoremos por sobre todo, adorarle. Ahora, tengo que aprovechar este tiempo para decirles, hermanos, ¿de qué sirve si nosotros nos reunimos pero no le adoramos, no le alabamos, no le damos gracias? ¿De qué sirve? Hemos perdido nuestra visión, hemos perdido nuestro objetivo, ya no sabemos con qué propósito, por qué nos ha rescatado el Señor. Por eso digo siempre, es tan importante estar en el momento de las alabanzas, que no puedes hacer ahora, todavía podemos llegar a la prédica. No, lo importante es alabarle, bendecirle, adorarle, ¿sí? Las hermanitas hemos pedido, por favor, a las hermanas, yo agradezco al Señor que hay un grupo de hermanas que están dispuestas a servir, pero no pueden servir a cualquier hora. El refrigerio es desde las 10 en punto, tratamos de salir en punto hasta y 20. Y 20, aunque sea el presidente que venga a servirse el refrigerio, no servimos más. ¿Por qué? Porque desde 20 ya se para de servir, comen rápido y llegan 25, 30. Pero si llega una persona, perdón, estoy llegando 10:35, dame refrigerio, si hay refrigerio, ven hermanito. Se distorsiona el diseño. El diseño no era tomar refrigerio, el diseño es llegar a la hora para alabar y bendecir al Señor, ¿sí? Y si vienes y estamos cantando, ahora yo tengo que explicarles, ¿no? Siempre me van a pillar con celular en la mano. El pastor dice que no hay que alabarle, pero está con celular viendo no sé qué cosa. Estoy viendo la consola. Ahorita él está con la consola en la mano, porque de pronto hace ruido y tenemos que apagar ese momento, hermanos. Es increíble. La consola estaba allá y el que subía ahí tenía que estar atento a el ruido, anular el ruido. Ahora la consola hemos traído al celular, entonces tenemos que estar anulando si de pronto surge un ruido, o si hay demasiado volumen en el teclado, hay que bajar el volumen. Si las canciones, a veces las cantantes alejan la voz y nos escuchan que aumentar de pronto, y ya sé. Entonces debemos estar atentos todo el tiempo. No es que estamos queriendo jugar con el celular, ¿ya? Quiero que entiendan eso, necesito explicarles. Pero los demás no pueden distraerse viendo sus celulares. Si alguien se ha olvidado de apagar su celular, el timbre de su celular, apáguelo ahora para que no nos distraiga. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a leer el pasaje. Primera Tesalonicenses 1, 4 al 7, dije, ¿no? Sí. Vamos a leer. En voz alta. Primera Tesalonicenses 1, sí. 4 al 7. Leemos todos de sus Biblias, por favor. Si es en celular está bien, si es en tablet está bien, y si es física la Biblia, mejor. Dice así, 2, 3. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu,
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, queremos darte gracias esta mañana, porque nos hemos reunido, Señor, con el propósito de exaltar tu nombre, reconocer que sin ti nada somos. Queremos que sepas, Señor, que queremos depender total y absolutamente de ti. Tú eres nuestro todo, Señor, por eso acudimos para suplicarte que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Señor, queremos entender lo que tú has inspirado a tu apóstol y qué es lo que querías que nosotros asimilemos esta mañana. Oramos porque tú seas con nosotros y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como paréntesis, hermanitos, estaba cotizando, no sé, me gustaría que me hagan llegar por medio de WhatsApp a mi personal una sugerencia. He estado cotizando aire acondicionado y para este 20 por 10 es la superficie de la casa de oración, más o menos saldría como 22,000 bolivianos, ¿no? Y aparte tendríamos que sellar las puertas y ventanas de tal manera que esté cerrado totalmente para que no haya fuga de energía, ¿no? Pero me gustaría saber si podíamos tener, en el invierno estaríamos con buena temperatura y en el verano lo mismo, ¿no? Pero veremos cómo hacemos para, si vamos a decidir por comprar. Ahora, el gasto dice que es 1 peso por hora del aparato funcionando en energía, ¿no? Eso es lo que dan los que venden. Entonces, estamos 3 veces a 2 horas en una semana, no va a ser, yo creo, mucho el gasto de energía. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hermanitos, vamos a ir a la lección. Hemos leído el pasaje, la evidencia de su conversión. Hoy vamos a ver la evidencia que mostraban los tesalonicenses después de haber conocido al Señor. Es evidente. Si no se hace evidente que eres creyente, debes cuestionarte, ¿realmente conozco al Señor? ¿O es la tradición que digo que he aceptado, digo que conozco al Señor? ¿O es la costumbre? ¿O es alguien me ha dicho, tú eres un hijo de Dios y desde ahí he creído? Hermanos, se pueden dar casos que uno se queda sorprendido. En una iglesia en Santa Cruz había una fuerte influencia de los hermanos de Palabra de Vida. Aquí también hay influencia en algunas iglesias y de pronto invitan a los campamentos. Ahora hay que ir a Palabra de Vida a la Argentina. Y en ese tiempo le dijo la hija de un pastor, dijo, papá está llamando a capacitarse en el instituto para... Yo iré, papá, listo. Pero hijita, ¿por qué no te capacitas aquí? Yo voy a Santa Cruz, a Buenos Aires, es difícil. Al final ella dijo, quiero ir. Y los papás tuvieron que hacer todo esfuerzo para llevarme a Palabra de Vida Argentina. Primer año, dice, increíble la capacitación. Segundo año, magnífico. Tercer año, a medio año viene, dice, hermanos, quiero decirles que estos días yo he conocido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Su papá cómo? Pero hijita, te hemos mandado a capacitarte para que seas misionera. Yo me acuerdo que te he bautizado cuando eras niña, tú has recibido aquello. No tenía Cristo, papá. Y esa historia la contó el hermano Francisco Cagarty cuando vino a Cochabamba. ¿Saben? Dice, el pastor estaba confundido y fue donde este hermano Francisco dijo, hermano, mi hija quiere bautizarse, si ya le hemos bautizado aquí. Y habló con la señorita y dijo, nunca tenía al Señor en mi corazón. Ahora he recibido, ahora me di cuenta que soy pecadora, no he recibido, todos estos años he andado sin Cristo. Y dijo el hermano Francisco, eso que hemos hecho con esa señorita no se puede llamar rebautismo, porque dice que un montón de gente enterándose dijo, en Santa Cruz practican el rebautismo. No es rebautismo.
Esa niña se bautizó sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. Y a estas alturas de la vida, después de 2 años y medio de capacitación, se da cuenta que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibe a Cristo y ahora no se bautiza en Buenos Aires, viene aquí, a su iglesia, a bautizarse. Entonces, nosotros tenemos que saber, tiene que saltar como evidencia, si tú tienes a Jesucristo como Señor y Salvador. Tienes que saber eso, ¿ya? Ahora, vamos a ir al primer punto. Lo que se hizo patente en los tesalonicenses. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra elección. Vamos a dar la vuelta un poquito a esta frase. Primero vamos a hablar de hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué les llama Pablo? Pablo les dice hermanos, amados. Cuando dice amados de Dios, ¿saben? Es esa frase, amados de Dios. No se podía utilizar para nada, decir, a ver, Giovanni, amado de Dios. Este Pablo, que ha sido adoctrinado, enseñado en la doctrina de los judíos, sabía a la perfección que no se podía decir a cualquier judío, amado de Dios. Entre los judíos, hermanos, esta frase, amados de Dios, solo se aplicaba a los grandes hombres que habían hecho grandes cosas para su pueblo. Por ejemplo, uno de los que sí se le podía decir amado de Dios era Moisés. Otro que sí se le podía decir amado de Dios era David. Es paradójico, pero también dice que otro que sí se le podía decir amado de Dios era Salomón. Y entre ellos sabían que había un grupo selecto de fariseos que se llamaban a sí mismos amados de Dios. No se podía decir a cualquiera amado de Dios. Y este tenía eso en su tradición, en su enseñanza. Solo puedo decir amados de Dios a ellos. Pero cuando Cristo viene a su vida, cuando Él tiene un encuentro camino a Damasco, sabe que ha cambiado totalmente su forma de ver las cosas. Y ahora Pablo les llama a los de Tesalónica, les dice, ustedes son tan privilegiados como Moisés, como David o como Salomón. Ahora ustedes llegan a ser hombres privilegiados del pueblo escogido de Dios. Imagínense, mis hermanos, Él ha extendido su misericordia y permite que seamos llamados amados de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes han ido al bautismo? Levanten la mano. Gracias. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre bárbaro y escita? La diferencia dice, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. O sea, son peldaños, ¿no? Judío y griego, los judíos, oh, yo soy judío, griego gentil, y los griegos, ¿quién se creerá judío ingreído? Luego dice, ya no hay esclavo ni libre, y de pronto dice bárbaro ni escita. Y cuando dice bárbaro, ya la palabra bárbaro nos da un concepto, bárbaro. Dice que Atila y los unos eran pueblo bárbaro. Y Atila, donde pasaba, ya no crecía más porque era bárbaro. Pero entre los bárbaros había un grupo de personas que estaban más bajos todavía, los escitas. Los escitas eran lo peor de lo peor. Y Dios, en su misericordia, permite que si Él llega a tu vida, así seas escita, eres amado de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí hacemos esa consideración? Cuando tú ves tu pasado y dices, no quiero ni ver mi pasado porque huele mal, pero por su gracia el Señor me llama amado de Dios. Ahora, mi pregunta es, esta mañana, si Dios le ama, ¿quién eres tú para no considerarle tu hermano?
Si Dios dice de nosotros que éramos tal vez como bárbaros, tal vez como escitas, ¿quiénes somos nosotros para no considerarle nuestro hermano? Si Dios muestra su amor a los que son nuestros hermanos, debemos tratarles como hermanos. No podemos hacer grupitos. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un grupo, una élite. Gustavo y Cristelda y Alejandro es uno de mis favoritos, va a ser de mi grupo, porque me gusta jalarle lo que hay en su nariz así, ¿no? Es mi favorito. Entonces, resulta que él puede ser de mi grupo. No más. Dios ama a todos. Y Dios nos ha sacado, Él sabe de dónde nos ha sacado, y si nos considera hermanos, debemos amarles. Hermanos, escuchen esto. Debemos tratar a nuestros hermanos como a nuestros hermanos en la fe. Ellos merecen, inclusive, por favor escuchen esto, inclusive más preferencia que nuestros hermanos consanguíneos. Levanten la mano los que están en desacuerdo. ¿Cómo voy a amarle a Gustavo más que a Dudu? ¿Cómo? Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren, yo voy a leer, hermanos. En Mateo 12:48 dice que vinieron la familia del Señor Jesucristo, llegaron al lugar donde Él estaba y no quisieron pasar. Y dijeron, a ver, dile a Jesús que venga, estamos esperando a la puerta. Aquí estamos sus hermanos. Que salga Él. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Miren, dice así: pero respondiendo el Señor al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermanos, si nosotros nos concentraríamos en esta enseñanza, amado de Dios, si eres amado de Dios, eres mi hermano. Y el Señor Jesucristo mostró preferencia a los que hacen la voluntad de su Padre, y no tanto, tal vez uno, Santiago, ¿no? Después llegó a ser cristiano, y dijo, dile que aquí está su madre y sus hermanos, ¿no? Sacando el pecho, y él decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Entiendes ahora cuando digo, tenemos que inclusive mostrar, según la Escritura, mejor preferencia a nuestros hermanos espirituales que a nuestros hermanos consanguíneos? Por si fuera poco, miren lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice, debemos odiar a los consanguíneos. No, hermanos, eso no está en la Biblia. Tienen que estar atentos. Gálatas 6:10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Qué dice? Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí o no? Entonces, si vas a dar trabajo y tú tienes para dar trabajo, ¿vas a preferir a quién? A los de la familia de la fe. Si tú tienes ropita que ya no utilizas, ¿a quién vas a preferir dar? A los de la familia de la fe. Si miras a alguien que está pasando un tiempo difícil, ¿a quién vas a preferir ayudar? A los de la familia de la fe. Interesante, ¿no? Imagínense, amado de Dios, hasta dónde nos puede llevar el estudio, ¿sí? Ahora, Pablo dice en esta primera parte, porque conocemos. ¿Quiénes conocían? Pablo, Silas y Timoteo se habían convencido. Ahora, en esta parte, porque conocemos, es una palabra tan especial en este pasaje que es diferente de conocemos en otros pasajes. En este pasaje, escúchenme bien, en otros pasajes conocer significa conozco su origen y conozco el progreso en su crecimiento. Hasta ahí nomás. Por ejemplo, yo diría, a ver, voy a preguntar,
Andrés, ¿qué se llama la señorita que está a tu lado? ¡Ah! Saca chispas. Pregúntale. ¿Ah? Priscila. Hablando de Priscila. Hermanos, por si acaso, la Biblia demuestra que el Señor aceptó a los homosexuales. ¿Por qué? Priscila y Aquila eran dos homosexuales que decidieron hacer una unión y se casaron. Y Pablo apoyó a Priscila y Aquila. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde llega la ideología de género? ¿Hasta dónde? Están votando en YouTube Aquila y Priscila, dos mujeres. Hermanos, nosotros sabemos que eso no es así, ¿no? Priscila era la dama y Aquila el varón. No porque terminaba en A, era mujer. Pero estos en su ignorancia quieren decir lo que venga, porque no conocen. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? Ahora sí, yo creo que Andrés, nunca más te vas a olvidar del nombre de Priscila, ¿no? Pero ese es el conocimiento que tenía, ¿no? Conocía así. En este pasaje, conocer, escuchen esto, sugiere la plenitud de conocimiento. En este caso, Pablo vio cómo eran los de Tesalónica. No era un pueblo lleno de rosas, era un pueblo idólatra, completamente idólatra. Entonces, él les dijo, ¿cómo es posible que Dios me hace llegar aquí para predicar el Evangelio? Y cuando predica el Evangelio, él empieza a conocer, a tratar con ellos, y empieza a ver un cambio admirable en su vida. Esa palabra aquí es, nosotros, los obreros del Señor, conocemos de ustedes. Hemos llegado a saber claramente quiénes eran, quiénes son y a dónde quieren ir. Increíble. Pablo entonces da fe. Por eso dice, nuestro título era la evidencia de su conversión. Él les conocía. Pablo llegó a comprender a cabalidad el presente, el pasado y el futuro de ellos. No había duda que eran hermanos, que eran creyentes, que eran discípulos. Y esto es lo mejor que pudo pasarles, porque Dios les había hallado. Ellos estaban perdidos en sus delitos y pecados, y el Señor les halló y les rescató. Es por esta razón que Pablo decía, amados de Dios. También decía en esa frase que Dios les había elegido, ¿sí? Elegidos de Dios. Ahora, miren cómo Pablo, en su segunda carta, vuelve a mostrarles que ellos han sido elegidos, los de Tesalónica. Segunda Tesalonicenses 2:13, en una versión moderna, dice así: pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, en el Señor, y el Señor los ama, y Dios los eligió desde el principio para salvarlos por medio de la purificación que viene del Espíritu y por la fe que ustedes tienen en la verdad. Oh, ¿qué tal? Parece que está repitiendo el mensaje Pablo en 1 Tesalonicenses y en 2 Tesalonicenses, porque era evidente que ellos habían llegado a conocerle. Ahora, ¿qué significa que habían sido elegidos? Hermanos, imagínense, esto tenemos que entender lo que dice. De pronto nos encontramos todos yendo al Calvario de Cupilla. Levanten la mano los que han ido al menos una vez en la vida, sin tener temor, sin vergüenza. Yo también he ido, ¿no? Y en la noche estábamos, oye, tanta gente, y estamos caminando hasta llegar allá. Es increíble. Y de pronto, ¿saben qué ha hecho el Señor? Con su velita, mío. Mío. Y mío. Y había uno. Y el Señor, mío. ¿Puedes imaginarte lo que está diciendo? De pronto vemos a uno con... Y el Señor ha dicho,
mío. Increíble. Es Dios que elige. Tenemos que entender, somos el pueblo escogido de Dios. Seguro, mis hermanos, que no puede haber mayor distinción o privilegio en el mundo que ser elegidos por Dios. Yo quiero que en este momento se den cuenta. A ver, cada uno al de su derecha, pueden decirle, y pensar que Dios te ha elegido. A ver, díganle. No, a la de su izquierda, entonces tú dile a Gustavo. Y pensar que Dios te ha elegido. Damita, dile a Jorla. Hermanos, los que, digo, esposos y esposas que nos conocemos, ¿no? Yo, Charito, que me va a decir, y pensar que Dios te ha elegido, te conozco, sé cómo eres, y pensar que Dios te ha elegido, increíble, ¿no? Es maravilloso. Qué lindo saber que en muchas cosas nos parecemos a la iglesia de Tesalónica. Esta palabra elegidos describe cualquier cosa que sea especialmente escogida. El Señor había escogido algunos elementos para que sean útiles en el tabernáculo. Los garfios, las copas, el candelabro. Dios ha elegido. Y lo mismo, a nosotros nos ha escogido el Señor como una fruta selecta. Nos ha escogido como tropas seleccionadas para una misión notable. A ver, imagínense, mis hermanos, estamos viendo lo que está aconteciendo allá en Israel. Es interesante, pero es el ejército que capacita a sus soldados y les declara que están jubilados cuando ya son jubilados de su trabajo. Tienen que ir a pasar a instrucción militar aún 40 años más tarde. Viejitos, algunos ya dicen que tienen que elegir, porque han pasado muchos años, elegir si van a seguir pasando instrucción militar. Pero de pronto, cuando hay un problema, se han reunido todos, porque todos sabían manejar armas, estaban capacitados. ¿Quién no ha ido al cuartel y ha tenido una mala experiencia? Y le digo a él, todos hemos tenido una mala experiencia en el cuartel. Yo nunca me olvido de que había un fusil SIG de plástico y nos tocó recibir esa instrucción y había cargador para poner en, ¿cómo se dice? ¿Disparo? ¿Qué se dice? Ráfaga. Y claro, dice, lo primero, hay que fijarse que esté tiro por tiro. Éramos 20 ahí, uno no se fijó. Ráfaga. ¿Dónde dispara allá? Y hermano, los militares, cuando escucharon, se tiraron al suelo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y los militares profesionales se tiraron al suelo porque podía él y limpiarnos a los soldados y todo. Imagínense, nosotros hemos sido escogidos. Tú, aunque ahora no tienes valor, para mí vales mucho. Pero te estoy escogiendo. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir con una misión notable. Tenemos el honor de haber sido escogidos especialmente por Dios. Pero, mis hermanos, también hay un desafío, una responsabilidad. Dios escoge siempre para que le sirvas. Es un honor que nos da el de servirle. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que saber que un día vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con el privilegio que nos ha concedido de ser escogidos por Él. ¿Saben quiénes fueron escogidos por Él? Los israelitas. ¿Saben qué mérito tenían ellos? Si ustedes escucharan los relatos de los profetas, se quedarían sorprendidos. Primero, ¿qué dice de Abraham? Abraham fue padre de la fe, pero antes de ser padre de la fe, ¿qué era? Tan idólatra como su abuelo, su papá y toda su era. Por si acaso,
en Josué 24, 2, 3 o 4, una de esas citas. Idólatra Abraham. Cuando habla de Israel, dice, no saben lo que dice de Israel. Yo te conocí como una mujer desnuda. No tenías ni para cubrir tu desnudez. Eras una pobre y yo te escogí. Ezequiel, ustedes busquen en Ezequiel. Y Dios a nosotros, ¿qué mérito tenemos? Igual que ellos, nos ha escogido. Pero no debemos olvidarnos que ese pueblo escogido de Dios, desde que salió de Egipto hasta que fue a la tierra prometida y transcurrieron los años, no dejaron sus ídolos. Todo el tiempo adorando ídolos, desde la esposa de Jacob, escondiendo sus ídolos al sentarse, y cuando el papá va a revisar, dice, papá, no me puedes pedir que me levante de mi asiento, porque estoy en mi periodo, no me puedes hacer esto. Oh, sí, está escondiendo ídolos. Imagínense. Entonces tenemos que saber, hermanos, que Dios ha decidido poner a un lado a Israel para escogernos a nosotros. Y eso por un poco de tiempo, mientras la dispensación de la iglesia llegue a su culminación. El Señor Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y un día, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo serán resucitados, luego nosotros seremos transformados, y pasó el tiempo de la iglesia. Otra vez Israel va a volver a Dios, a nuestro Dios. Romanos 9, 10 y 11, lean. No hay tal teología del reemplazo. Eso tenemos que desechar. Si a algunos les gusta ver YouTube, dicen, hermano, ¿qué piensas de la teología del reemplazo? Dice que nunca más va a considerar a los israelitas como su pueblo. Eso no es verdad. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento dice que no ha reemplazado definitivamente. Más bien hay una severa advertencia en Romanos 11. Dice, tú que eres injerto silvestre, no te ensoberbezcas. No te hagas soberbio, decir, yo soy mejor que Israel. No te ensoberbezcas, que no vaya a ser que vaya a ocurrir lo mismo que les ha pasado a los israelitas. Conocemos, vamos, lo que hizo patente para los tesalonicenses. Ahora, ¿qué es lo que Dios usa para transformar a los pecadores? ¿Qué es lo que Dios usa? Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué dice nuestro evangelio? Hermanos, miren, ¿qué es eso? Eso no puede ser el Antiguo Testamento. ¿Por qué no puede ser el Antiguo Testamento? Porque, mis hermanos, está en griego. Es el Nuevo Testamento. Entonces, ellos portaron el Nuevo Testamento porque no se podía hablar de Cristo si no había en palabras solamente. No se podía decir palabras solamente. Y aquí nosotros podemos sacar una lección. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros conocemos parientes que no son cristianos que tienen Biblia en casa? Una montaña, un montón. Y vale la pena porque son otras personas. Durante los años he contado una historia que es interesante. Llevé a reparar mi motocicleta, el hombre me dijo en 2 semanas y no me entregó en 2 años. ¿Cuál sería tu reacción? 2 años la moto, ¿y cómo es, Edgar? Hermanita, nada. Un día llega al call, me dice, ya, me lo recojo mi moto. El miércoles voy a venir a recoger. Cuando voy el día miércoles a recoger mi moto, digo, Edgar, mi moto. Es que sabes qué, manito, todo este tiempo estaba peleando con mi mujer, estamos por divorciar. Parece que llegó a su fin nuestra relación matrimonial. Y como yo siempre soy muy hablador cuando me dan oportunidad, dije, seguro que tú ya no la amas.
seguro que ella ya no se somete a ti. Estoy seguro que tu suegro se ha metido en esa relación. ¿Quién te ha contado mi vida? ¿Y cómo sabes que eso está pasando? Me dice. Y yo dije, bueno, es que dice la Biblia que esos van a ser problemas. Si tú vives con tus suegros, no vas a poder vivir bien. Así diga, no, vamos a procurar. No, dice, el que se casó tiene que separarse de sus papás y vivir con su esposo o esposa. ¿Sí? Entonces, cuando le dije eso, él me dijo, wow, realmente, y siempre andaba con mi mochila y con mi Biblia. Y le dije, ven, te voy a mostrar. Y tuvimos un estudio. Y esa noche él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Saben lo que me dijo? Pasé al living, vamos a hablar. Pasé al living, le expliqué, y dijo, no, realmente esa es la clave. Quiero aceptar a Jesucristo. Aceptó al Señor y me dijo, por favor, hermano, véndeme tu Biblia, ese es tu libro, véndeme. Levanto la mirada y en su estante habían 10 Biblias. ¿Qué pasaba? Que los misioneros hacían arreglar sus motos con él, el hermano Gordon hizo arreglar su moto, y cuando terminó el trabajo, oye Edgar, te regalo para que leas la Biblia. Y él, gracias. 10 Biblias tocadas, jamás había una Biblia para estudiar y saber lo que Dios quería para él. Entonces dije, pero ¿cómo te voy a vender Biblia si tú más bien puedes vender a mí más baratito? Tienes 10 Biblias. Lee tu Biblia. Ahora, hermanos, ¿de qué sirve que tengas Biblia? Son palabras. ¿Has escuchado esa canción? Palabras, nada más. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo revelan la vida eterna y que nos es ofrecida a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué nos revela eso? No solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también. Nosotros estamos sacándole el jugo al Antiguo Testamento cuando hacemos memoria del Señor Jesucristo. Y por esto, en 2 Timoteo 3:15 dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No solamente nos proporcionan lo necesario para la salvación, sino que nos proveen el camino para vivir mediante la fe y seguir a Cristo en obediencia hasta su retorno. Una vez que tienes la palabra, no solamente te hace salvo, sino te da el camino para que puedas vivir bien con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros, con todos. Vea la Biblia y vas a quedar admirado del consejo que da. Ahora, pero por eso Pablo dice, no en palabras solamente, no solamente había que exponer la palabra, sino que tenía que el Señor abrir los ojos de ellos que estaban con el entendimiento enceguecido. La palabra es necesaria, pero no es suficiente. Aquí viene algo. ¿Qué dice nuestro versículo? No llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo, sino también en poder del Espíritu Santo. El poder y la certeza que vienen del Espíritu Santo. Hermanos, cuando hablamos del poder, es esa capacidad que otorga Dios para hacer obras de origen sobrenatural. Es ese poder que no puede producir la naturaleza humana. El ser humano no tiene poder para hacer aquel que tiene el Espíritu Santo. Este poder estimula a Pablo, que exponía el tema, porque ponía el todo de su parte, pero ustedes sabían que tenían defectos. ¿Cuál era el defecto de Pablo? Bajito, calvito, lorito y su presencia débil y menospreciable. Eso dice él, no digo yo. ¿Sí? Entonces, cuando él tenía que predicar, ¿qué va a decirnos él? Pero él, cuando hablaba, lo hacía con poder en el Espíritu Santo. Por eso nosotros no debemos tener temor de comunicar la palabra a otras personas,
pero debemos depender absolutamente del Espíritu Santo. Nunca hables a alguien del Señor si estás dependiendo de tus palabras. Si tú te consideras un hombre que habla, es poderoso en palabras, no tiene ningún valor. Puedes predicarle de toda la Biblia y nunca puede conocer al Señor. Pero si tú dependes del poder del Santo Espíritu de Dios, esas personas pueden conocer a Cristo y ser transformadas. Ese poder, solo el poder del Señor puede abrir el entendimiento de los que no entienden. Puedes resucitar a los muertos. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos resucitó. Tiene poder para transformar cualquier estilo de vida pecaminoso. Ustedes ya se estarán dando cuenta que hay más testimonios de homosexuales que han conocido al Señor como su Señor y Salvador. Y han dejado esa vida de homosexual, pero Él ha transformado. Inclusive, hay personas que se han hecho operar para no ser varones y que años más tarde han conocido al Señor y que ahora viven como hombres, aunque ya no tienen esa preferencia por, digamos, otros hombres, sino por una dama. Es increíble. Dios puede transformar, ¿sí? Desde una definición bíblica, ese poder otorga una vida que no se ajusta a los caminos del mundo. Desea agradar solo al Señor y nadie más. Ellos tenían la evidencia de que eran salvos, porque lo que más anhelaban en su vida era agradar al Señor y no a sus apetitos carnales, pecaminosos. Entonces, ¿cuántos aquí podemos decir, realmente puedo demostrar que hay esa evidencia en mi vida? ¿O cuántos están viviendo un cristianismo que se mira, pero a escondidas una vida doble? Y digo, me quedo sorprendido, hermanos. Me quedo sorprendido. Hemos conocido casos de personas que han vivido con dos mujeres y no se han dado cuenta, las esposas. Hay un caso, mis hermanos, que esta señora fue a escribir al registro civil a su hijo. Es como que yo fuera Fernando Guzmán. ¿Fernando Guzmán? Pero si hay otro Fernando Guzmán que le han escrito la semana pasada. ¿Cómo no? A ver, investiga. No era un hijo. Este matrimonio tenía 3 hijos. Y los 3 hijos, nacía el primero y nacía el primero en el otro hogar. Nacía el segundo y nacía el segundo. Hubo un espacio de 7 años, nació el tercero y nació el tercero en ese otro hogar. Y al fin pudieron encontrarse las 2 mujeres que tenían un solo marido con 3 hijos cada uno. ¿Qué les parece? Y lo más grave, los hijos dicen, pensar que mi papá es cristiano. Pregunto, ¿es cristiano? ¿Cuál es la evidencia de que es cristiano? ¿Dónde está la evidencia que es cristiano? Tenemos que saber, hermanos, que están pasando cosas que no podemos creer. Dice, y en plena certidumbre de fe, ¿sí? Cuando el Señor apunta, da en el blanco, ¿sí? Habla de una profunda convicción, NBI, confianza plena, que el resultado va a ser bendecido porque es el Espíritu Santo que está guiándoles a hablarles de la palabra que tiene poder transformador. Y Pablo se atenía a lo que había dicho el Señor Jesucristo en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, estas palabras deben sacudirnos. Nuestro objetivo en la tierra es ser testigos. Y testigos sabiendo que hay un poder que nos otorga y ese poder puede cambiar a las personas. No importa cómo estén viviendo, si Dios toca su corazón,
puede pasar lo mismo que ha pasado con Pedro. Andrés fue el primero en conocer al Señor. De Andrés, muéstreme a otra persona que le haya comunicado y que se haya salvado. Muéstreme en la Biblia. No hay. Lo único que hizo Andrés fue hermanito, hemos conocido al Mesías. ¿Al Mesías? Va Pedro. Pedro conoce al Señor y Pedro en su primer discurso 3,000. Otra vez 5,000. Miren, si nosotros cumpliéramos, tal vez el Señor está esperando que tú cumplas con tu compromiso con el Señor, y ese uno puede llegar a alcanzar a muchos en el mundo. Es tiempo que nosotros consideremos. Nos ha dado el mismo poder que a los discípulos de ese tiempo. Siguiente, los redimidos imitan la conducta de los colaboradores. ¿Cómo es la evidencia? ¿Qué hemos dicho en primer lugar? La palabra. Sin palabra no puede haber evidencia de que eres salvo. Segundo, el Espíritu Santo tiene que obrar cuando lees su palabra. Tercero, tienen que haber vidas transformadas. ¿Qué dice Pablo? Como bien saben ustedes, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, Pablo enseña que está incluida también la conducta de los cristianos. En este caso, Pablo, Timoteo y Silas tenían que mostrar a los de Tesalónica que tenían nuevas vidas, que sus vidas habían sido transformadas. Y eso mostró. Ahora dice, ¿cuáles fuimos entre vosotros? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ellos tenían que mostrar sus vidas transformadas? Por amor a los de Tesalónica. Ahora, cuando leemos la Biblia, tenemos que escudriñar. Dice, mire el versículo 6 lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor y de nosotros. Amén. ¿Qué dice Marcelo? ¿Ah? Vosotros y del Señor. Viniste a ser imitadores de nosotros y de Cristo. No debería ser, si vinieron a ser imitadores. ¿A quién tenemos que imitar? ¿A Cristo o a Pablo? A Cristo. Pero Pablo parece que ha tenido un lapsus aquí. Parece que se ha confundido. Dice, tienen que ser imitadores de nosotros y de Cristo. No, está bien, está en lo correcto. ¿Por qué? Porque si ellos andaban perdidos en la idolatría, ¿cómo podían conocer a Cristo si no conocían por medio del testimonio de estos? ¿Cómo? Ahora, ¿quieren que ponga esto en la práctica? Hermano, escúchame bien. Llega hoy y dices, voy a llegar puntual a las reuniones. Voy a ir puntual a las reuniones. Llega domingo y te estás alistando. Y claro, de tu anterior vida tienes compadres. Tocatine. ¡Oh, compadre Jordan! Estamos yendo a visitar domingo. Y dice, hermano, ¿qué hacemos? Un domingo más. Señor, tú entiendes. No es lo correcto, ellos tienen que ser imitadores de ustedes, de nosotros. Y si viene a visitarme mi compadre más favorito, digo, compadre, yo tengo una cita con Dios. O usted va conmigo, o discúlpeme, visíteme un día que no tenga reunión con Dios. Dios es mejor que mi compadre, que mi comadre, que mi ahijado, que mi hermano consanguíneo, hermanos. Y cuando hemos dado ese testimonio, hay algo diferente, ¿eh? Parece fanático, pero se goza de estar en la reunión con su Señor. Tal vez debo seguir su ejemplo. Eso es lo que ha pasado con los de Tesalónica. Hermanos, hasta aquí nomás llegaremos. Por favor, pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor, porque esta iglesia tiene mucho para compartir con nosotros. ¿Sí? Oremos. Vamos a dar gracias. Yo sé que ustedes sentados tanto tiempo ahí, yo parado aquí, tal vez soy capaz de orar de sentado. O me arrodillo. No sería mala idea, ¿no? Muy bien. Oremos. Bendito Señor, estamos agradecidos esta mañana porque tu palabra es viva. Tu palabra nos instruye.
Tu palabra nos enseña, tu palabra nos edifica, tu palabra nos desafía, Señor, a cambiar lo que tenemos que cambiar. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has mostrado que nos has cambiado muchas cosas. Pero, Señor, estamos en una carrera, y mientras dure la carrera, Señor, ayúdanos a entender tus planes, tu propósito. Queremos seguirte de cerca, Señor. Padre, gracias te damos esta mañana porque nos hemos reunido para adorarte y para estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición, rogamos tus cuidados y nos encomendamos en el nombre que es sobre todo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanitos. Ha terminado la reunión. Que el Señor guarde y bendiga sus vidas. Buenas tardes.